Irene y yo dormíamos en habitaciones separadas. Fueron 6 meses y medio sin que tuviéramos una relación de pareja. Hubiera sido más fácil si Irene no me hubiera perdonado mis infidelidades. No he estado a la altura como hermano. Necesito a mi hermana. Me gustaría pedirle disculpas por todos los episodios feos. Mi madre no es el ombligo del mundo. No todo el mundo va contra ella. Casi no recuerdo a mi madre. Le ha comido el personaje. Mi madre necesita ayuda urgente. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de No Somos Nadie. Bueno, el protagonista sin duda de los últimos 15 días es Kiko Rivera. En esta ocasión se ha sentado en directo en el plató. Acabamos de recuperar algunos de los titulares que concedió, pero claro, yo es que hoy lunes me levanto, ¿no? Siempre con una intención de estar en calma. Y claro, las circunstancias, la actualidad cada día me lo complica bastante más, porque vamos a analizar todo lo que Kiko ha contado. He escuchado a mis compañeros durante la reunión y intuyo que va a haber diferencia de opiniones, algo que me parece maravilloso. Estoy absolutamente impactada con la muerte de Encarnita Polo. La última entrevista que concedió en televisión me la concedió a mí. Y fíjate si la metí en un lío que tuvo que pedir perdón, Encarnita Polo. Pero por otro lado, Cayetano Rivera hoy ha ido al juzgado y además ha hablado durante bastantes minutos con la prensa, intentando aleccionarnos de cómo enfocar nuestro trabajo. ¿Escuchamos un avance de Cayetano? Por favor. De Cayetano Rivera. Mirar alrededor un momentito. ¿Vosotros pensáis que esto por una rotonda es normal? Sí, claro. Se han dicho demasiadas cosas, ese es el problema y ese es el juicio paralelo popular al que me estáis sometiendo los medios de comunicación. No sé qué es lo que pretendéis, pero es mi vida de la que estamos hablando. Me despisté porque fui a coger el mando, ya está, lo siento. La policía local le requirió a usted realizarse la prueba de alcoholemia en varias ocasiones. ¿Nos quiere contar por qué usted se negó? No tengo por qué aclarar nada de eso. Sí, bueno, esto cuando salió, se ha reiterado en esta línea, sobre todo pues hablando de que es lo que suele pasar, ¿no? Con personas que se enfrentan a un juicio, se siente pues una víctima, se siente acosado, y claro, hay que hablar de esto. Pero claro, yo cuando lo veo hablar de política y dando entrevistas hablando de su ideología, si no fuese no tuviese interés público y no fuese un personaje público, y en portadas de Lola, probablemente pues no lo llamarían, pero tengo el atestado de la policía, tengo un documento muy importante que afecta a Kiko Rivera y a su madre. No. Uy. Pero muy importante, que además afecta al tema de la herencia. Y a una pregunta que tú me hiciste. Porque Muy si bien. Carolina me hace una pregunta... Hombre, si hay una pregunta en el aire... Intento responderla. Muy bien. Bueno, a ver, nos vamos a centrar. Sé que es difícil porque fueron muchísimas horas, pero así, Kiko Matamoros, Kiko Rivera, ¿qué sensación te dio? Pues a mí me produjo un estado casi de desazón. Absolutamente todo lo que pasó. Cómo se produjo él desde el primer instante, que se sienta en el sofá. Y luego, bueno, pues, claro, revisas e intentas reconstruir en tu cabeza lo que era esa casa, lo que era ese ambiente, etcétera. Y creo que el otro día hablábamos de la casa de Bernarda Alba, se queda en un juicio de faltas al lado de lo que era Cantora, ¿no? Hubo momentos que daba entre pena y vergüenza, no sé qué daba más, si pena o más vergüenza, cuando construía el relato de lo que allí pasaba. Y por otra parte, intentó poner paños calientes a actitudes y no solo hablo de los hechos que él relata o del tema del ginecólogo, de
del corte de manguera. pelo con las tijeras, la manguera, los silencios en esa casa y los desprecios hacia Isabel, sino de su propia relación con su hermana e incluso de la relación con la madre, ¿no? Hay una serie de temas que a mí me dio la sensación de que este hombre no era del todo sincero y no me creí sus buenas voluntades, a pesar de que él hizo suyo algo que había dicho yo aquí 2 días antes, y es que en privado era donde se tenía que dirigir, pero no se ha dirigido. Carolina. Me hubiera gustado que lo hubiera Me da hecho. pena. Te da pena. Sí, porque se ha tenido que ver solo para darse cuenta de un montón de errores que ha cometido a lo largo de su vida y del daño que le han hecho a la niña, a la madre, la abuela, a la tía, a los amigos de la madre, porque ahí nadie apoyaba a Isa más que Dulce. Me parece interesante tu postura, porque fíjate, yo tengo también una dualidad con Kiko, pero escuchando ya a Alessandro Lecchio sobre Kiko Rivera, al final digo, pues no sé si hasta qué punto, al menos hay determinadas personas que reconocen algo en televisión. Por eso tengo una dualidad, estando en parte de acuerdo con lo que dice Kiko Matamoros. David Insua. Mira, si coges un perro y le cambias el collar, sigue oliendo a perro, sigue moviéndose como un perro y cuando habla ladra, por lo tanto es un perro. Yo vi al Kiko de siempre y me cabreó especialmente la amnesia selectiva. Yo nunca he consumido drogas, pero la amnesia selectiva que tiene producida por el consumo de drogas. No, y la acusación, iba a decir velada, no velada, a la hermana, que repitió además en no ser reiteradas Teresa de ocasiones, Calcuta. ojo, que todo esto es muy feo, pero mi hermana no era Teresa de Calcuta. Total. La anécdota que cuenta de la abuela, lo vamos a hablar, pero fue algo que reconoció la propia Isa en su momento y pidió perdón públicamente a su madre. No son ni santos ni buenos, pero quiero añadir pero esto. Está, Sí. de acuerdo con Sí. que nadie es santo, No, ni nadie es claro, o no. un demonio o casi. Claro, O no, casi. yo no estoy, Hay gente yo que no quiere estoy, tirar la yo no digo- estoy justificando una actitud para regate con una Ya, manguera, no se lo digo a Valde. no se puede matar las moscas a cañonazos. No, y no sí. se puede poner en una balanza el desaire, si quieres, o el pasotismo de su hermana cuando su abuela está tosiendo, con que tu abuela no te hable en 9 meses, te pegue con un bastón Claro, cuando es que- pasas para no sé qué, o te llame Machu Picchu. Sí, pero bueno, intentar- yo insisto que la cronología es bastante complicada, pero que yo hace tiempo que no escucho en televisión a alguien, a excepción de ti hace poco, con el tema de Mar Flores, pedir perdón de determinadas cosas. Por eso yo también lo quiero valorar, pero bueno, esto es muy amplio. A mí me dejó muy atrapada la entrevista, yo creo que domina muy bien la narrativa televisiva y lo pudimos ver porque me quedé enganchada. Es verdad que alude a las responsabilidades, pero también me gustó que pidiera perdón a su manera, que creo que es muy importante, que justo lo estamos viendo en maquillaje, como otros se las dan con una ética y una moral que no han pedido perdón en su vida. Y también me faltó pues evadir esta responsabilidad, estas lagunas por su enfermedad, que era incluso que hasta encaró, ¿no? Un momento con Ángela Portero, que ahí vi la soberbia que a Kiko le caracteriza. Bueno, y con Lidia. Bueno, mira, A Lidia no le dejaban ni preguntar. y con Antonio Rossi. Empezó la entrevista refiriéndose a Lidia, porque Lidia, cuando Kiko Rivera, habló de Irene en el Scoop, Sí. de alguna manera responsabilizaba a Irene de que al perdonarle las infidelidades... Era como que ella tenía la era como... culpa. Lidia vino a decir, Sí. encima de... ¿Cómo se dice? Puta paleada. Paleada. Y entonces él empezó diciendo, Es que ya a ti se no te encaró con perdono. ella. Pero bueno, eso a mí, sinceramente, fue lo que me enganchó. No, es No, que la entrevista sí, enganchó. pero Porque yo soy muy morbosa. Pero ya lo me de conoces. Lidia era porque Lidia había sido la más combativa y la más crítica Estuvo fenomenal. el viernes anterior. Total. Y, Pero le dolió lo por de cierto, Irene. Por cierto, Sí. joder, qué fácil os resulta a todos en general. Posiblemente nos resulte, me voy a referir a todos los que estamos en este gremio. Dar palos cuando no tienes al personaje delante y cuando le tienes delante bajas 4 escalones. Total. A alguno casi le faltó ponerse de rodillas. Pues Kiko Rivera. Cortar las uñas. Sí, mira, a Kiko Rivera le cortaban las uñas. Sí. Es verdad. Irene, es verdad. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque claro, él tocó todos los palos.
Isabel Pantoja madre, ¿no? Vale, pues así habla de su madre, Kiko Rivera, Isabel Pantoja. Mi madre necesita ayuda urgente, ayuda psicológica. Necesita darse cuenta de que no es el ombligo del mundo ni todo el mundo va en contra de ella, que no tiene siempre la razón. El problema de mi madre es que le ha comido el personaje. Me extraña mucho que antes de irse a la cama no haga examen de conciencia y piense las cosas que ha podido hacer mal. Yo le perdono todo lo que me ha podido hacer, pero no olvido que en estos últimos años no haya tenido la decencia de haber levantado el teléfono para hablar con sus 3 nietos. Vuelve a hacer lo mismo que en 1984, cuando me quitó la posibilidad de conocer a mi familia paterna. Mi madre está cometiendo el mayor error de su vida, que es perderse cómo están creciendo sus nietos. Cuando estuve con depresión, mi madre no me dio lo que necesitaba, no lo supo ver y llegó a hundirme más de lo que estaba. Mi madre me ha decepcionado, pero yo también he podido decepcionarla en algún momento. La diferencia es que yo lo admito y mi madre no lo hace. Cuando murió mi suegra le pedí a mi madre que estuviese presente como abuela en la vida de mis hijas. Empecé a notar más empatía conmigo, pero duró 24 horas. Cuando estuve ingresado le planté cara y le dije que saliera de ahí inmediatamente, que era una excepción que en un hospital actuara de esa manera. Yo estoy preparado para la conversación pendiente que tengo con mi madre, pero no sé si ella está preparada para escuchar. Le diría que me mirara a los ojos y que me explicara por qué no ha llamado a sus nietos. Mi madre debería mirarse al espejo antes de hablar de Irene. Me parece bochornoso si es cierto que mi madre ha hablado mal de Irene. Debería tener respeto hacia ella. Parte 1. Venga. Isabel Pantoja necesita ayuda psicológica. Menudo retrato hace su madre, o sea, realmente es, bueno, pone en evidencia lo que todos sabíamos y al final, cuánta razón, estoy muy de acuerdo con Kiko, que te estás perdiendo lo mejor que es disfrutar de unos nietos, que yo nunca podré entender lo que hace Isabel porque al final esos niños no tienen la culpa de nada. Que no sabe separar. Y si tiene un Claro, problema... pero si ya tiene un problema. Pero la pregunta es, ¿y si tiene realmente un problema? Bueno, es lo que insinuó, Es ¿no, que Kiko? Que Kiko realmente tiene un problema y está alejada de la realidad y que solo se comunican periodistas, ¿no? Porque señaló, creo que era Rosy, dice, tú tienes contacto con mi madre, y dijo, no, yo con tu madre no, con el otro. Con la otra parte. Qué fuerte. Que es importantísimo que penséis un poco en eso, ¿eh? Hombre, yo creo que ahí dio la clave de mucho. Porque mi compañero Antonio Rossi es una de las personas que más información ha dado sobre el clan Pantoja. Pero si Agustín Pantoja, perdóname que sea tan clara, que además el entorno a mí me lo ha preguntado, por si yo lo sabía, y haberlo sabido, jamás vendería la fuente de un compañero, porque antes me mato, me hable o no me hable con él, bueno, matarme tampoco, pero que no. Si Agustín Pantoja es la persona que pía sobre todo lo que se ha contado, a mí me empieza a dar vueltas la cabeza. Y tanto. Porque es como, hablo de lo que le pasa a yo- Isabel, pero no hay... Cuidado que además me consta que Anabel y Chabelita siempre lo han sospechado. Es que ha dicho antes Kiko que Rossi es de los que más cosas ha contado y efectivamente es así, pero también en los últimos tiempos también es al que más han mareado, porque si es Agustín el que le cuenta todas estas cosas, en la etapa esta de viene a la finca, va a hacer una serie, Bueno, con precisamente todo un montón de cosas de va a ocurrir habrá ya, va a más ocurrir ya, fuentes, a lo mejor. pero que al final Pero bueno, eran cosas que tenía que estar acertado. matizándose a sí mismo porque Ha no acertado eran que se reales. vino a Madrid. Sí, Ha sí, sí, pero acertado que se le han iba de contado Madrid. algunas cosas y otras que le han Acertado contado no que eran se verdad. despedían de Cantora. Ha acertado que se van a Canarias. Y ha acertado, se han ido ya. Sí, esa es la parte blanca de la información. No, ya, sí, no, pero tú digo, de imagínate, cosas que Agustín, de cosas que- oye, que mira que la manguera, ¿sabes? Que, Es que él reproduce el ginecólogo, conversaciones punto, punto. o me lo explicas o yo no entiendo nada. Oye, que Bien, sí que está pero- ingresada porque le ha pasado Claro. tal. Está en tal hospital. Pero- Oye, cuidado, aquí no se señala a la persona No, que no, informa, no. pero que Al Agustín revés. Pantoja, la persona que pone el parapeto a su hermana para no hablar con la Pero yo- prensa, que sea la persona que filtra cosas de su hermana Manda y huevos. tiene, Yo creo- así los tienes. Yo creo que... pero yo creo que no. O sea, yo creo ¿Tú crees que no? Yo, fíjate, Yo no lo sé. yo creo que Rossi ahí hizo una finta, tampoco señaló No, no lo exactamente. señaló, pero bueno, dijo, no, tú y tampoco yo ya señaló sabemos. exactamente. Pero yo creo que además se pueden tener distintas fuentes. Claro. Se deben tener, Que hay claro. cosas Se debe, que se le debe. pueden venir por Agustín y otras cosas que le pueden venir o del entorno de Isapí o de Isapí directamente. Pero tú entiendes que Agustín, olvídate de Antonio Rossi, Ya, Agustín pero Pantoja. Yo digo por señalar Sí, no, Sí. olvídate lo de que pasó en Antonio. el Hay plato. periodistas Porque que se es inventan verdad cosas. que hace años a mí me consta que Agustín, a un compañero de la mañana,
que dio toda la información exacta de cómo la Pantoja entraba en prisión, si llevaba unas gafas, una camisa roja y unas zapatillas de color violeta, era Agustín Pantoja. Y entonces, lo que te pregunto es, Agustín Pantoja, la prensa es... El tío y la su hermana encerrada, no hables con nadie. Anabel, no hables con Sálvame. ¿Tú entiendes que el tío cuente cosas? No, vamos a ver, a Agustín le jodía muchísimo, y supongo que le seguirá jodiendo, que se hable del clan y fundamentalmente de su hermana, de él, y en su momento de su madre, en televisión. Y en ese sentido siempre ha sido enemigo de la presencia, no solo de Anabel, que también, sino de la de Bollo, la de Luis Rollán, la de Chelo, la de Las Mellis, la de cualquiera que pudiera manejar información de Cantora, porque él entendía, uno, que no les sabían defender, eso fundamentalmente, que siempre que había una controversia en torno a lo que allí pasaba, salían perdiendo ellos, y dos, que si no estuvieran, habría muchos debates que se habrían ahorrado. Y en ese sentido, Agustín siempre fue contrario, lo digo. Y la defenestración de toda esta gente y la expulsión del reino de Cantora, a excepción de Anabel, ha sido todo por obra y gracia de Agustín Pantoja. Entonces, Agustín, ya, porque puesto ya en la tesitura de que se va a hablar, intentas comprar voces más o menos solventes, más o menos comprar, entre comillas, más o menos con poder de convicción y con crédito profesional, que no sean Las Mellis, Isabel, Anabel Pantoja, Raquel Bollo, etcétera, porque Luis Rollán, porque a eso entonces tú lo estás entendiendo. Sí. Como táctica, como estrategia. O sea, tú entiendes que la hermana interponga una demanda que acaba de interponer por 5 millones y pico, y parte de la información la filtra a su hermano. Es igual. Ah, pues hijo, yo no te quiero decir, yo puedo hablar contigo por teléfono, te filtro lo que me interesa. Claro. Eso ha pasado toda la vida. Lo que no me interesa no, pero soy Agustín Pantoja. Pero Kiko, que entonces el empeño... Pero, por ejemplo, Anabel Pantoja es coherente en el hecho que tú le preguntas cualquier cosa de su familia, en público y en privado, y a mí, pues imagino a sus amigos sí, a mí no me cuenta. Vamos a ver. Y a mí no me cuenta. ¿Somos honestos? Hostia, a mí... ¿Somos honestos? Joder, pues sí lo somos. Bueno, pues entonces, como vamos a ser honestos, vamos a hacerlo del todo. Vamos a pedir la honestidad. Vamos a hacerlo del todo. La honestidad ante todo. O sea, pero tampoco hace falta ser tan honestos, ¿eh? No, claro, es que... No, pero no, que yo no recuerdo, pero dímelo. Si quieres... Sí, que No, que no te voy a poner a ti. No, pero pónmelo porque... Que no es nada personal. Aquí en este programa... Que no es... Lo sé. No. Aquí en este programa yo una vez me peleé con Belén porque es verdad que en una comida Anabel contó algo en una cena y no me acuerdo qué, y yo lo conté. Y me peleé con ella porque al final terminé cayendo en mi propia trampa diciendo me lo contó Anabel. Y eso es verdad, pero yo no podría, te lo juro, siendo honesta, sería incapaz de decir que había como una intención, ¿cómo te puedo explicar? De utilizarme. Ya, es que sí, yo no digo que haya intención. Ahora, te digo, si tú... Es que, joder, mira, además es que me cago en la leche porque es que... Sabes que yo lo de Agustín me sorprende que... Respira. Pero vamos a ver, Kiko. No, es que ¿Qué quieres contar? Pues decir las cosas de modo que no se moleste la gente. Yo no me voy a molestar. Porque muchos, porque hay más de uno, lo han hecho con la mejor intención del mundo. Otros pues lo han escucha, hecho piénsalo y nos lo cuentas a la vuelta. Eso, tú piensa. Y hay otra Una cosa rápida. Sí, Rapel ha publicado Beatriz Cortázar en Informalia que ha hablado con Rapel y Rapel ha dicho que se le ha calentado la boca, que pedía perdón a Raquel, a la hija de Encarnita Polo, que reconocía que las declaraciones que había hecho eran fruto de un calentón porque se había enterado de sorpresa de lo que le había ocurrido a Encarnita y se había enfadado mucho, pero que dijo cosas que no pensaba y que se quería excusar con la hija. Vale, y son muchas personas que me están escribiendo, David, pero muchas, de verdad, y gracias, que trabajan en residencias de ancianos Claro, es que también para decir y hacen hincapié en la falta
falta de personal. Incluso me escribe uno que trabaja en una residencia en Oviedo que cobran 3.500 euros al mes y por la noche hay 3 personas de guardia. Y además hablan de una mezcla... Bueno, eso es otro tema, pero bueno, como esto va a dar más, y es que claro, estábamos en un momento hablando de la honestidad porque planea que una de las gargantas profundas de Cantora, que me encanta que haya salido hasta la luz, porque lo tenía aquí. Es que... Es Agustín Pantoja. Y dice, Matamoros, vamos a hablar, vamos a ser honestos. Claro, vamos a ser honestos. Las gargantas profundas de Cantora han sido muchas, y son muchas. Unos pertenecen al grupo de los que fueron, es decir, a de los que estuvieron en ese entorno y luego han sido expulsados del paraíso. No voy a poner nombres porque tampoco se trata de señalar a la gente, pero bueno, sí, hay un colectivo que es ese. Otro colectivo es el que, perteneciendo o habiendo pertenecido al entorno de Cantora, al grupo de amigos y amigas de Isabel Pantoja, filtraban cosas por interés. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en los tiempos de A tu lado, como Raquel Bollo, cada vez que veníamos a hablar de la controversia de la relación de Julián Muñoz con Isabel y todo lo que eso arrastraba, más el tema Malaya, más absolutamente todo lo que se trataba en aquel entonces, venía con un par de cuartillas apuntadas, escritas a mano, donde a mí me pasaba el contenido en muchas ocasiones y me decía, defiéndelo tú si puedes, porque es que yo no lo voy a saber hacer bien. Era una orden de Isabel. Era una orden de Isabel. Claro, de Julián, yo creo que era directamente, pero claro, con la connivencia de Isabel. Es decir, cuando les interesaba tener gente en la tele para defender determinadas posturas, les parecía todo muy bien, y cuando ya no, empezó a dejar de interesarle, pues a Agustín le parecía muy mal. Que es en el momento que ya no está Julián Muñoz. Honestidad. Vamos a ver. Hay amigos de Anabel incluida, que en determinados momentos pues han hecho confesiones en privado. Y confesiones en privado respecto de las relaciones de Isabel con sus hijos, de temas que tienen que ver con lo que más o menos se ha resuelto en la entrevista del otro día, o se ha intentado resolver. ¿Que lo han hecho con buena voluntad? Seguro. Que no han pensado muy bien que en un momento dado eso se podía utilizar bien directamente o bien como refuerzo de una teoría o de una explicación relativa a otra cosa, pero que sabías que tenías la verdad de la mano porque ellos mismos te lo habían confesado, también. Y que hay determinadas personas que han hablado de eso, que lo primero que te han dicho, esto es así, pero te pido que no lo cuentes. Pero Kiko, yo sigo diferenciando, claro. Lo que tú cuentas es una realidad y, por cierto, que por favor las gargantas profundas que existan de toda la vida. Pero te prometo que si es verdad lo de Agustín, que insisto, si se ha planeado, acuérdate que esto es el inicio del hilo, a mí Agustín Pantoja, sinceramente, me parece muy cínico. Sí, Es que lo es, pero ya te he contestado. También es legítimo lo que ha hecho. Te quiero decir que yo soy Agustín Pantoja y quien me manda es mi hermana. Y entonces yo puedo contarte a ti lo que quieras, que no te lo ha contado. Pero entonces el que quería ser garganta profunda en exclusiva. No. Él tira por tierra, quita del medio a todos porque no quiero que larguéis. Bueno, y yo primero porque eran unos inútiles. Y quiere controlar. Primero porque eran unos inútiles. Y yo en eso lo entiendo. Yo también. Y las veces que han recibido llamadas, estando en plato y después del plato, diciendo no vuelvas a hablar, vete de ese programa, no sé qué, no sé cuántos, hombre, lo saben los directores. ¿Por qué se niega Anabel a hablar de cualquier cosa
de su tía, de su primo, de su prima, de no sé qué. Porque sabe... Pero menudo chaparrones le han echado. Pero tú que Muchos problemas. Pero muchos de verdad, problemas. ¿no lo sabes? Ya no habla ¿Tú, nadie. tú tampoco lo sabías? Sí, no, chaparrones de Agustín, sí. De Agustín y de quien no era Agustín. De la Y de Pantoja. quien no era Agustín. Pero Y yo... de los A primos. mí, fíjate, esto que yo lo desconocía también me habla de una ingratitud profunda por parte de los dos hacia Bueno, Anabel, ¿eh? relativo. Bueno, es relativo decir, no, porque ellos están al final No, encerrados. no, relativo. Escúchame, déjame terminar, David. Kiko, una frase y termino, te dejo así con tu speech. Ellos al final estaban encerrados en una casa y la que se partía la cara en un plató, bien, mal o regular, era ella. Y si Bueno. encima de que te partes la Pero cara... a ella le interesaba. Pero claro. Pero Oye, si David, te echo el chaparrón, gracias. también soy Pero a un ella ingrato. también le interesaba Yo es partirse que- la cara en un plato. Yo, pero estar en pero un plato. a ver, vamos a ver, pero yo distingo mucho y de verdad que no es una defensa a Anabel. Y Anabel, es más, yo No la estoy atacando, me gustaba, no, ya lo sé, me gustaba más aquella Anabel que esta Anabel que estoy viendo porque no la veo disfrutona. Sí. Y es una cuestión que incluso Yo quien la creo que está en quiera, un buen momento. pero a mí, Agustín Pantoja, que considera que prácticamente representamos el mal que provoca a su hermana llevarla a situaciones límites, que sea él el que alimente, con informaciones que algunas veces han sido trampa, Sí. y sé de lo que estoy hablando, De documentales. y sé de lo que series, estoy hablando, conciertos que hombre, no se hacen. que vaya por los aeropuertos con la hermana, que prácticamente le falta sacar un cuchillo cuando ve una cámara como si fuésemos terroristas, y tú de repente con un terrorista te alías por conveniencia, a mí me parece de verdad, ¿eh? Lo hace la Pantoja No lo madre. lleves al mundo de la política. Porque... Terrorismo es político, bueno, sí. Sí, Bueno, claro, pues no con política. terroristas, Pero bueno, a mí, sinceramente, yo no lo entiendo. Yo A ver, sí. es verdad que también al final tú cuando filtras información también controlas los tiempos Claro, y controlas... Pero no, que ese es el argumento, es el raciocinio de por qué lo hace, es la Sí, lógica. sí. Yo lo que estoy es analizando el personaje que lo hace. Claro que tú controlas. Controlas quién, que tiene credibilidad, y controlas el qué y el cómo. Y ahí estoy de acuerdo con Matamoros, pero yo analizo la figura de Agustín. Soy personaje anónimo. Hombre. Hombre. Yo, claro que yo soy el Agustín y yo también actuaría así, pero no tendría esa doble vara de medir. Pero yo puedo ser anónimo y filtrar información de terceros. Pero si quiero eso decir lo que hace eso mucha gente. es perfecto. Claro, Es o que representantes. eso no es. Ahí no se le puede imputar Exacto, que hacen nada. los Yo no le representantes. imputo Te quiero nada, decir, pero a mí me si parece estoy cínico que te intentando llaman. defender mi cortijo o el cortijo de mi hermana, que es el mío, pues puedo utilizar determinadas Vale, armas claro, y pero yo me reclamar- planteo, ¿tú y eres la que reclamar para filtras el que le corta el pelo a tu hermana, a la niña? ¿Tú eres el que filtras, planteo, el tema de la manguera a Vamos a Kiko? ver. Tú eres, porque Ah, ese relato, ¿sabes cómo termina? ah, Que lo recuerdo perfectamente. Tú fíjate que El relato termina diciendo, la única persona que interviene para romper el momento de la manguera de Sí, Kiko, es ¿sabes mi quién tío. es? Sí, sí, lo Agustín. 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 Y que le trae una Y eres toalla. capaz tú de coger y que tu hermana quede como una persona, como queda retratada, tu sobrina, para que tú quedes como Te héroe. pregunto una cosa. me parece- No. Te pregunto una cosa. Hombre, ¿Qué otra persona en esa casa y de todos los que estaban allí tenía autoridad para parar el episodio? Dime La- una. No. Ninguno. ¿La madre? Ninguno. ¿La madre? Ninguno. ¿Por qué? Agustín, el único. Porque es el que gobernaba la cabeza de Isabel y de todo el rebaño. Y el que gobierna. Ten en cuenta una cosa, que además pasó desapercibido en plató, que a mí me extrañó muchísimo. Digo, estos no han estado atentos. ¿Qué coño pasa? Dulce, que luego ha contado y corroborado todo eso, pero ya años después, y una vez que estaba también expulsada del tercer anillo del infierno de Dante, ¿verdad? Del tercer círculo, Dulce dice que la habían encerrado en una habitación. Pero luego aparece. Es acojonante. Pero no, de verdad. O sea, ¿cómo tenía que ser aquello? Si parecía un campo de concentración. Es decir, mire, usted a tomar por culo está fuera, encerrada, a la habitación, que se vaya a la mierda. Que vamos a cortarle el pelo a la niña. Venga, no sé qué, que la vamos a regar aquí en el mes de diciembre, con toda la que está cayendo en Cantora, que hay que ver el frío que hace en Medina Sidonia en esa época. Pero porque el en retrato Bragas y en Kiko, Sujetador. al final, y yo creo que hay que decirlo. Y Agustín, si es verdad, yo me lo creo porque se cuenta allí y no lo ha desmentido Isapí. Tiene un rapto
por decirlo de alguna manera, de humanidad, y sale con una toalla y le dice al otro, para allá, ya está bien. Pero Ojalá de verdad, un ratito antes, también te lo digo. que sí, no, que no lo hubiera permitido. Por eso. Que sí, pero si no, yo no estoy alabando a Agustín. Que no, pero estoy intentando resituar cómo sería de dramática la situación, cómo sería para que le interceda. Para que Agustín, que era enemigo íntimo, o no, ya no tan íntimo, de la propia Isapí, Que quisiera parar y retroceder, ¿sí? dijera, hostias, hasta aquí la tortura. Es que es un total. Y porque la siguiente era arrancarle las uñas. Ay, pues mira, yo citaría, yo si fuese juez, que sabes que no lo soy, en el juicio este que hay, en el que Pantoja pide 5,5 millones porque se habla de su tema de salud, lo citaría como testigo. Preocupe, vamos a seguir hablando de Kiko Rivera. Hemos tocado, su madre, de su madre ha saltado esta posible fuente que es Agustín, y ahora habla de su hermana. Lo de mi hermana, el médico y su virginidad es un capítulo que no es del todo cierto. Cuando mi hermana se echó uno de sus primeros novios, yo ya tenía mi piso en Madrid y se lo dejaba para que fuese con su novio. Jamás le he puesto impedimentos a mi hermana para que tuviese relaciones con quien quisiese. Rosy miente cuando cuenta que lleve a mi hermana al ginecólogo. Si puede, que lo demuestre, si no, vamos a tener un problema. El episodio de las tijeras sí que es cierto. Tras nacer mi hijo Francisco, mi madre me llama fuera de sí, como una fiera. Me dice que la niña se ha vuelto loca, que la va a matar, que la va a mandar a Perú. Al llegar están mis tíos, mi madre y mi abuela como si no pasase nada, viendo la tele. Escucho gritos en otra parte de la casa. Voy para allá y veo a mi hermana con el pelo corto y a mi madre totalmente ida. Cuando llego, mi madre desaparece y me deja allí con mi hermana totalmente hundida. Mi hermana me abrazó y yo le pegué una torta. Fue algo tan sumamente horrible que jamás en la vida llegaré a perdonarme. Me gustaría hablar con mi hermana para agachar la cabeza y pedirle disculpas de 1000 maneras. En el episodio de la manguera hay una gran parte de verdad, pero hay otra que no. Nunca he hablado con mi madre de ese episodio. Recuerdo que mi madre decía barbaridades de todo tipo. Yo no le quité la ropa, pero sí le di con la manguera porque en ese momento en que ellas forcejean, ambas pierden el control. Cuando escucho a mi hermana decir "este no es mi hermano", pienso, evidentemente, claro que no, cariño. Es algo que no me perdonaré jamás en la vida, el haber tenido esa actitud con ella. Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás. Ojalá pudiera pedirle perdón a la cara en algún momento y ser ese hermano que ella siempre ha querido. Si hay algo que me duela en este momento de mi vida es no tener buena relación con mi hermana. La necesito. Sé que tengo parte de culpa, la asumo, pero mi hermana tampoco ha sido Santa Teresa de Calcuta. Hay muchas cosas que no sabéis. Esta semana he hecho lo que tenía que hacer con ella. No voy a decir nada porque no quiero que mi hermana se piense que vengo aquí a contarlo. Me gustaría sentarme con ella y pedirle disculpas a la cara por todos estos episodios feos que hayamos podido tener. No me quiero justificar, pero también me han tocado vivir cosas que no me correspondían. Le he visto cosas reprochables a mi hermana siendo mayorcita. Sin ánimo de crear una guerra con ella, de manera privada puedo refrescarle un poco la memoria. Yo he visto a mi abuela toser hasta ahogarse y mi hermana al lado con el móvil, mirándolo, sin reaccionar. Ni siquiera le daba un vaso de agua. Puedo entender que esté dolida porque mi abuela o su abuela haya tenido algún tipo de mala actuación, pero yo soy incapaz. Entiendo que esté dolida, pero hay que saber perdonar. Ella tampoco vino a verme al hospital ni cuando me dio el ictus. En ese momento pensé que fue a la puerta solo para que le hicieran la foto. Bueno, Anabel, ¿qué tal, hija? ¿Qué te pasa en los ojos? Hola. No, es para la ojera. ¿Qué tal? Vamos a preguntarte por la crisis de tu prima. Yo es que no voy a hacer ninguna declaración, chica, y me duele que estéis aquí con lo de la lluvia. Pero con Isa la habías visto, ¿no? ¿Qué te ha parecido las declaraciones? Es que no he visto nada ni voy a verlo, ¿vale, amor? ¿Es que le va a perdonar a Isa, su hermano, y habrá ese abrazo? Ahora se me pilla la mano. Que le habrá chica, hasta luego, gracias, chao. Está muy dura. A ver, solo una cosa, porque sé que aquí, este relato entero que hemos escuchado de Kiko, sí, para mí tiene un 100% de credibilidad. Y quiero plantear una cosa porque no quiero convenceros, evidentemente, faltaría más. ¿Por qué un chico, que es Kiko Rivera hace años, cuenta que su hermana mantenía relaciones sexuales en su casa, tiene esa duda sobre su virginidad, que es su excusa? ¿Y por qué si asume, pregunto, lo de la manguera, que es una cosa humillante,
¿por qué no asume lo de la virginidad respecto al médico, al ginecólogo? Humillante no. Hombre. Yo creo que llega un punto en el que las cosas las tenemos que llamar por su nombre. Y este señor, sentado en De Viernes, para mí hizo un relato de una familia de maltratadores. Hombre, eso es un maltrato. Y es el nombre que tiene y no es una humillación ni un episodio grave, es maltrato. Y es un maltrato continuado a una menor en el seno de su familia que debería ser donde más protegida estuviera. Para mí ese es el punto de partida. Luego, esto es lo que os decía al principio yo de la amnesia selectiva de Kiko Rivera. Kiko Rivera se pasa toda la noche cuando le hacen una pregunta un poco, como te diría, peligrosa para él sobre su pasado, directa, tanto Ángela Portero como Lidia, les contesta que es que era la peor etapa de mi vida, no me acuerdo, tal, como que... Pero ¿por qué asume lo de la manguera? Yo te lo explico. ¿Por qué asume lo de la...? No, a ver, David, te pregunto. Y primero, tu argumento me es muy válido, pero también te recuerdo aquí en este sofá diciendo que una de las maneras de enmendar las cosas era, por ejemplo, empezar pidiendo perdón públicamente. Que lo ha hecho. Hablo de ti, concretamente. sí. Y sin quitarte tu visión e intentar convencerte, yo tengo esta duda. Y es que Isa Pantoja, cuando cuenta a los ginecólogos, lo cuenta como una rutina ginecológica cuando Agustín le dice a su madre que mantiene relaciones. Y la pregunta que te hago es, si yo ya quedo como el culo, porque quedo como el culo, con el episodio de maltrato de la manguera, ¿qué me impide a mí asumir públicamente que también dudé de tu virginidad? Porque María, eso es Yo no una creo que- ilegalidad. Pero déjame que me Yo diga, de verdad que no creo porque que no lo quede como- entiendo. o sea, yo viendo este Muy programa el difícil. viernes... ¿Pero asume lo de la manguera o estoy loca? No puedo terminar ¿Pero la frase. asume lo de la manguera? Asume una parte de lo de la manguera y lo matiza para quitarse un poco de carga que para él le parece importante, que para mí me parece una gilipollez la matización que hizo. Aquí con eso le aparece, a mí sí. Pero yo creo que él no quedó como el culo contando esto el viernes porque parecía un héroe contando su Pero no, versión. pero no me Vamos dijiste a ver. la semana pasada Vamos a ver. que Kiko por fin había reconocido lo que su hermana contó. Sí, de la manguera, No sí. todo, Contó que una María, parte, no pero todo lo el matizó. relato. De la Lo del manguera, ginecólogo claro. no. Y- Me que es dijiste, una por fin ilegalidad. Isa Pantoja ¿no? se ha demostrado que contaba la La verdad. ¿No me lo verdad, habéis dicho? claro. No, pero todo no asumió pero todo el no es todo, relato. cosas diferentes. Y lo Él del asume- ginecólogo. No, es que yo creo, perdóname que deje un momento, David. Yo creo, David, que tienes un argumento estructurado como tenemos todos cuando venimos a la tele y cuando yo te planteo, pero no para coger y llevarte al huerto, te planteo. Tú decías, es importante pedir perdón. Yo a este chaval lo vi con una lágrima en los ojos. 2, es importante reconocer lo que haces mal, en este caso un maltrato. Y yo lo vi justificarse, que son cosas me siento una mierda como hermano. Ojalá no lo hubiese pasado. Pidió perdón, y darle David, y dijo dio que había vueltas hecho- en Perdona, torno ya no al te perdón. interrumpo más, Dio perdona. vueltas en torno al perdón, que para mí no es lo mismo, pero me gustaría escuchar cuál es la explicación de Claro, Kiko mira, para vamos porque no a es ver. una parte y la otra. Vamos a ver. Cuando él asume, o sea, Kiko Rivera, el viernes pasado, no este, el anterior, En el Sí, es scoop. el scoop. el anterior, quedó en una posición muy complicada, porque reconoce determinados episodios, lo de las tijeras del corte de pelo, lo del bofetón, cuando dice que la hermana lo dijo en una- se quería suicidar, el La tema manguera. de la manguera, etc. Pero allí no pide disculpas, ahí no pide perdón. Entonces Kiko Rivera esta semana ha recibido un aluvión de críticas y un vapuleo generalizado por cómo se produjo en el Scoop y tiene muy claro que públicamente eso lo tiene que enmendar. Y yo no digo que no lo sienta cuando lo pide, pero digo Sí. que le ha empujado la opinión pública. ¿Por Y qué? 2, lo del que tenía la ropa sobra, porque ha habido testimonios que han dicho, empezando por el propio de Isapí, No, él dice que no se la quita a ella. Él perdona. Él lo que dice él es dice que tenía un jersey puesto y no sé qué más líos. O sea, porque ya es un ítem más, es bastante más humillante que encima prácticamente te desnude. Claro, pero lo matiza para que Pero, mejore, pero claro, no porque sea la verdad. pero lo del ginecólogo, que tanto te preocupa. Vamos a ver, efectivamente que Kiko sabía que su hermana había tenido relaciones, o por lo menos tenía un alto porcentaje de probabilidades de que lo supiera, puesto que le dejaba su casa para estar con su novio. Y él se lo calla, Él- y él se lo calla. Y Agustín, Ah, que comparte ¿puedo acabar? tabique con Isa, ¿Puedo acabar, es que se lo cariño? cuenta la madre, perdona. ¿Puedo acabar? Vale, Vale, acabar. bien. Vale. Entonces damos eso por zanjao, por hecho. ¿Zanjao el qué? Que lo sabía. Kiko lo sabía. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú actúas como mamporrero de tu madre
porque no tienes los cojones de decirle a tu madre que al ginecólogo a llevar a tu hermana, que la lleve ella, si le quieren una carretilla, pero que tú no te vas a prestar a semejante acto. Entonces, una vez que no has tenido los huevos de decírselo a tu madre, tienes que justificarte públicamente diciendo que no sabías ni qué pareja tenías en ese momento. Échale huevos. Que se ríe Cuando está fechado. Cuando está fechado. Y cuando Rosy le dice, desafía a Rosy, niega la mayor, y Rosy le dice, si quieres te doy hasta el nombre de los facultativos. ¿Vale? Entonces es totalmente creíble y totalmente verídico que ese acto se produjo. Y es totalmente creíble que Kiko lo conoce y en su foro interno lo reconoce. Como lo es que alguien en ese momento le pueda afear la conducta. Claro. Y como no lo había reconocido el viernes anterior porque no le preguntaron, pero de verdad, Kiko, Kiko, en las declaraciones de Kiko Rivera del SCUP con matices sin es un chico que queda a la altura del betún. Claro. Y me puedes decir qué diferencia hay en dar un paso más cuando ha reconocido, me he drogado, me he gastado el dinero, he sido un mal hijo, todo, a mi hermana la he tratado mal. ¿Me puedes ese matiz? Joder, ese matiz, porque no lo entiendo. Porque es más burro de lo que es. Porque es un ítem más que te sitúa en una posición muy hipócrita, porque tú, entre otras cosas, has presumido que desde los 16 años has hecho lo que te ha salido de la punta del mono. Es una ilegalidad, María. 1, 2. Porque es cuasi delictivo. Claro, es que estamos hablando de un delito. Porque es cuasi delictivo. Pero si se niega el facultativo, el médico... Afortunadamente se niega el facultativo, pero yo le estoy pidiendo al facultativo que cometa un delito. Es que, María, es por eso, te lo estoy diciendo. Que hay un derecho a la intimidad. Pero es que de verdad, es que yo creo que me explico otra vez mal. Es que eso lo tengo claro, que a mí me parece algo que es que a mí no me lo tenéis que decir, que lo comparto con vosotros. Pues lo que creo es que lo único, no lo ve tan grave, Lo único que yo digo, yo entiendo lo que planteáis. Si no le dan 100.000 euros, yo también me planteo en mi fuero interno. Tendría ese arrepentimiento público, pero os prometo que yo no tengo ningún interés de defender a Kiko y me absorbo. ¿Qué tendría que hacer? Pero entonces me pregunto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vender esto, María, porque... Sí, es que yo no se entiendo nunca. Escúchame, María. ¿Cómo que no se entiende? Claro, no entiendo. No le entenderás a él. María, pero ¿qué coño nosotros? No, pero ¿qué se tiene que hacer para que digáis contra si una persona reconoce que la ha cagado? Pues que lo reconozca. Y María, es que no lo está porque es muy hipócrita que haga el SCUP y al cabo de una semana haga pasos para reconciliarse, que lo dijo que lo dijo en el SCUP también. No, dijo en el SCUP también. Es más, a mí Kiko me prohibió también en el SCUP. Hasta Kiko me dijo, Matamoros, no le des pistas sobre la reconciliación en privado. Pues él lo dijo también y lo contó. Y cuando yo he recuperado todo el tema del ginecólogo, lo que pasa es que es muy largo y ya bastante tiempo os quito con mis interrupciones, es la parte que yo creo, sinceramente, que le llevó para hacer una, ¿cómo se dice? Una inspección. Una revisión al ginecólogo. Una revisión, porque en lo que ocurre, ya lo contaré, que es muy largo de contar, pero me llama la atención. Un tío que llora, que dice que se siente que no ha estado a la altura con su hermano. Que evidentemente tendría que haber sido esto privado, pero no lo ha hecho. Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué necesitáis? ¿Que haga así? Es que no lo entiendo. María, porque siempre hay un pero detrás de todas las... Es que me siento directamente interpelado. Ahora no, pues hablo contigo. Pero entonces que me tengo que sentar aquí y beatificar a Kiko Rivera, porque se sentó el otro día para decir, he dado manguerazo a mi hermana. Cuando tal le cruzaba la cara, a mi madre le cortaba el pelo y yo me callaba como una puta. Y yo lo estoy beatificando. Kiko Rivera es la mejor persona sobre la tierra. Y luego, en el ejemplo concreto... Eres muy manipulador. No, y en el ejemplo concreto que yo puse en este plató, que has referido antes, y quiero matizarlo porque es así, estamos hablando como industria. Yo dije, como industria podemos empezar por un perdón, porque yo no pienso que un maltratador y una maltratada con que le diga perdón ya está todo olvidado, porque son cosas totalmente diferentes. Yo pienso que aquí todo pasa por la víctima, y si Isa no quiere tener esa conversación o su hermano no la ha tenido privado con ella, me vale una mierda lo que haga en un plató, pero una mierda. Escúchame, no, es que también te estás yendo, a mí lo que haga en un plató realmente nos representa lo que es la vida real. Pero María, pero lo hace en un plató. Vale, pero yo también he visto a Isa pidiendo perdón a su abuela
Y nadie, porque dijo y había admitido que había tenido comportamientos, pues le pidió perdón porque decía que era la madre de su madre. Ah, muy bien. Y lo dijo Isa. Vale. Y me pareció un acto, a mí me pareció un acto generoso, a pesar Bien. de que la abuela Claro. no la había tratado Pero- bien. Y yo os pregunto, de verdad, me llama la atención que os indigne tanto ¿Puedo decirte un Kiko que va de frente. ¿Puedo decirte algo? Te juro que me callo. Vamos a ver. Mira. Yo creo que estás bajo un síndrome que es... No, lo digo en serio. ¿Cuál es? Lo digo en serio. Es decir, tú necesitas perdonar, por lo que sea. Y necesitas... No tanto. Vamos a ver. No tanto. Vamos a ver. Cuando tú comparas, y así se atrevió a hacerlo en el plató Kiko Rivera, a que la abuela está tosiendo y no te levanta para darle un vaso de agua, con que te pongas desnuda en el porche de Cantora en el mes de diciembre y te rieguen con una manguera para hacer no sé qué rito de limpieza. Total. Cuando estás en una situación donde has perdido los nervios, dices que te quieres quitar la vida y la respuesta es que te crucen la cara de una hostia. Cuando, con lo que es el pelo para esta gente, Y para una chica de te 16 cortan años. el pelo contra tu voluntad. ¿Quién contaba con una- eso? Solo esa pregunta. ¿Quién con estaba una- contando lo que estás relatando? Esta semana, ¿quién lo contaba? Se veía en un zapping de Isapi. No, esta semana, lo que tú estás contando, Ya, el ya. pelo y todo Sí, eso. y más cosas que voy a contar. Sí, ¿quién lo ha contado este viernes? No, ¿quién lo ha reconocido? ¿Quién lo ha reconocido? ¿Quién lo ha reconocido? ¿Quién? ¿Quién? Kiko. Bien, y bien, cuando tú comparas todo eso, pero dices, para equilibrar, para justificarte, Tan santa. mi hermana lo dice 3 veces, No es 3. beata. Mi hermana no es Santa Teresa no es Teresa de Calcuta. 3 veces. Y cuando le dicen, ¿por qué no es tu hermana Teresa de Calcuta? Porque mi hermana estaba tosiendo y fue incapaz de levantarse a darle un vaso de agua a mi abuela y seguía con el teléfono móvil. La barbaridad, el absurdo comparativo, la manipulación del relato. A María le va a dar algo. No, pues que te dé, pues que te dé, pues que le dé. Pues espérate, Pero puedo porque le hablar, dé. porque aparte de todo esto, Pero es que es- aparte de todo esto, Pero Kiko, perdona, es que es obsceno. No, y más Es obsceno. obsceno. Es decir, todo esto y 20 Y yo lo que no sé es cómo la antes, niña él ya no te está escupió en el vendiendo- vaso y se lo dio a la abuela. Él ya Cuando te- reconoce que la llaman Machu Picchu. Sí. Reconoce que le dicen que la van a mandar al Perú y la, Le pobre, vas a cargar a María. y la pobre criatura le va llorando a Dulce a decirle si es Sí, es verdad posible que puede mandar- que la repatríe. Cuando dice que se ha sentido huérfana por 2 veces. ¿Pero qué me estás diciendo? Te estoy diciendo. Me estás trasladando lo que ha contado Kiko. Que no, María. Perdón. No, te estoy contando lo que ha Pero, contado Kiko, esa pobre Kiko, mujer. Kiko, déjame y apuntar Kiko una lo que cosa ha que es hecho importante. es decir que a una niña adoptada que le han puteado de esa forma, que su tío no le ha dirigido la palabra en 9 meses, 9 meses conviviendo en el mismo espacio y no decirle ni hola. Que la abuela Santa Ana de Pantoja y de mis cojones ha hecho exactamente lo mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Querer comparar eso con que la abuela está tosiendo y no le das un vaso de agua y por eso tu hermana no es Teresa de Calcuta, yo es que me vuelvo loco. Me vuelvo puto loco. No digas palabrotas. Este episodio es muy curioso, que Kiko lo cuenta como algo gravísimo. Joder, y él lo estaba viendo. Levántate y dale el vaso de agua a tu abuela. No estás esperando que se lo dé a tu madre, tu hermana. tu turno. No, a ver, es que ¿sabes lo que pasa? María. No, bueno. ¡Ay, que me he hecho daño en la mano! ¿Qué ha pasado? Porque estoy conteniendo y los huesos están No vas a la- fatales. se está cogiendo Carolina, Espera. Sobe. Es que hay muchas cosas. Es que, No, Matando lo los que se os están pasa en la diciendo, entrevista. A ver, Carolina, hija Yo mía. lo que estoy diciendo es, yo estoy con María, porque lo que nos estamos olvidando, compañeros, es que es una persona que ha reconocido que estaba enfermo, que tenía unas adicciones. Pero lo y hay estás muchas todo el rato. personas Oye, la que dejamos, saben- ¿no? hay muchas personas que saben
que cuando has no tenido digo unas eso, yo no adicciones y voy que has estado mezclando alcohol con las drogas, tienes lagunas mentales porque hay cosas de las que no te acuerdas. Para todo, eso lo dijo para Amor todo, Robeira Sobe. y la defiendo, vamos, por No encima de bien y selectivo. mal, porque Oye, yo en mi ¿cómo es? familia No, lo he momento, pasado. por favor, escucha. Entonces, No, Kiko, Kiko, no, lo que es peligroso Ay, es que no mira, nos dejemos Kiko, escuchar. Porque yo creo Es que que- Carolina es que Sobe yo y estoy yo diciendo. no tenemos una mentalidad peligrosa. Simplemente hemos Claro, no es tenido mentalidad una manera de peligrosa. recibir esta entrevista Es que correcto. probablemente estemos equivocadas, pero de manera distinta. Porque yo a Kiko no Que lo no veo lo ha hecho capacitado bien. para Vale. analizar como tú. Porque es muy fácil Claro, desde este sofá vamos a ver. y con la formación de David analizar lo que hay que hacer en cada momento cuando tienes una educación que nunca has tenido. Porque es muy fácil, es No, muy no estoy fácil, pidiendo que te ahorques. porque está muy fácil el coger y decir lo que está bien y lo que está mal cuando no has tenido un padre ni una madre y has tenido problemas con las Es drogas. correcto. Es que está Y has muy hecho fácil. lo que te ha dado y la entonces gana, a lo mí has estas llevado al correcciones extremo. constantes sobre un chaval que lo veo limitado, Porque está limitado Voy para a él terminar solo. de hablar Solo. y ahora me lleváis, pues ahora me tiráis por un balcón. Vale, no, yo salto en con O te particular- estrangulamos, Vale, o te estrangulamos. lo que- No la riego con una bueno, manguera lo ahora, que estoy diciendo es que No, el no, relato de Kiko Rivera, que lo han contado los periodistas y ha sido refrendado por su hermano, probablemente los matices y el contexto de esa ¿cómo se dice? Rebeldía de la hermana, si tú lo extrapolas del argumento, crees que es una justificación. Pero que yo, a Kiko Matamoros, claro que lo veo capacitado para coger y dar otro discurso. Por tu experiencia vital, por tu Kiko edad y por tu Rivera. formación. Pero que tú cojas y tengas esa capacidad de llamar lerdo a este chico. Lerdo no lo has Yo dicho. no lo he llamado. No, que Ese me he se lo has equivocado. llamado tú. Y no seáis Lo has conscientes. llamado tú. Y no seáis conscientes Poco capacitado. de lo que hay detrás de este chaval, que no deja de ser otra Claro. víctima, tanto cultural como de Vale, todo. ¿Puedo He decir una terminado. cosa, Y que no María? estaba también está bien, capacitado, que que lo has dicho tú, estaba pero tiene mucha enfermo. Yo, Lerdo, no Vamos te a he llamado. recordarlo. No, pero puedo hablar, tiene No, mucha pero- educación en televisión y 20 minutos antes de contar todo esto, ¿Entendéis? María, No me escúchame, entiendes. bueno, lo voy a Perdona, decir. tienes razón. Él vendió la reconciliación con su hermana. Incluso dijo, no le estará gustando que ya haya dicho que tengo pasos a hacer con mi hermana. O sea, incluso sentándose ya vendiendo esta reconciliación. Pero- ¿En serio te crees ese perdón que está en balde? Es que no me habéis Pero entendido. yo sí me lo Sí, he María, entendido te entendemos perfectamente. Yo me lo creo. perfectamente. Y además, Pero Carolina Sobe, la pobre, también quiere un hablar. momento, sí, espera un momento, Carolina, que también va para ti. No, pues, pero- Os lo podéis repartir Vale. las dos. Está muy Vamos a ver. Venga. No vamos a me repartir parece nada. Es que no perfecto. tenéis conciencia de lo que es una persona enferma, cariño. Vale, no, que va, Porque no yo te tengo lo ni estoy puta diciendo. idea. Yo Voy a he ver si visto- vengo aquí. no, yo he me lo visto explica. gente, Un momento. visto Carolina, gente que ha Carolina tiene reculado. una experiencia personal que le... Por Oye, un supuesto. momento, pero podemos un Claro, poco a las todos personas enfermas escucharnos. con violencia. Carolina tiene una experiencia personal que le permite ver con otras gafas esta entrevista. Y las gafas de Carolina son tan válidas como la de los demás. Sí. Carolina, tus gafas, Por ¿qué quieres supuesto. añadir? Por favor. Mis gafas, Sí, la de la yo amistad. añado Ponte tus de que gafas. si ahora Ponte las no, gafas de la amistad no, lo que te quiero decir. No me voy a poner las gafas de la amistad, me voy a poner las gafas de una persona que es empática y que dice, si tú durante una temporada has estado poniéndote lo más grande que ha dicho cantidades que son, es que de volverte puto loco, como dices tú, una persona que está así, que llegas cabreadísimo montando la mundial y luego con el paso del tiempo tu cerebro dice, Dios mío de mi vida, he sido de lo peor, pues yo se lo compro, coño. Bien, es que se lo gracias. compro porque Gracias. Claro. las Si fuera personas eso lo que han Gracias. tenido una persona enferma en su vida Gracias. saben de qué va el Gracias. tema. Y Amor Muchas Romero lo gracias. dijo el otro día el Muchas- domingo y yo pues la entendí perfectamente como Muchas entiendo mi gracias, caso. Es que es Carolina. así. Nos has abierto los ojos. Y luego Bien. hay otra cosa, Un antes de que momento, salga déjale Rapel. contestar a él. Se Pero nos un ha momento, olvidado. Carolina termina que Un está momentito fuera. solamente. Dos minutos antes de que salga Rapel. Se nos ha olvidado de que a Chelo García Cortés se le montó la más grande cuando reconoció que había dejado a Isa Pi y a un amigo suyo estar en su casa haciendo sus cositas. ¿Quién se lo montó? Ese es el punto que yo No es digo de verdad. Kiko Rivera. Si tú lo sabías, ¿por qué le montas el No se pollo? le montó la más grande. La más grande se la montaron en Cantora, que le dejaron de hablar por Por eso. Vale, en plan, Por eso, no nos pero le dejaron de hablar. Nos descojonamos de risa Hombre. si las imágenes las vendí yo. Y tú no le diste caña. Las Claro, imágenes pero yo te las estoy vendí yo. diciendo Y sus pupilos. No, que el las rollo que imágenes tienen las ahora vendí de yo. que ¿Y le Kiko diste sabía que caña habían luego? estado haciendo No le sus di cosas. caña, me reí de la situación que pasaba con Cantora y me parecía Fuisteis muy injustos, brutal Marcelo. que a una Bueno, yo persona lo de dejo su ahí edad- que voy a esperar a Rapel. Vale, No me he podido Javier, quedar gracias, con esta, Carolina. cariño. Voy a ver si Un sale beso, Rapel. Sobe. De Vale. nada, mi vida, os amo. Gracias, Vale, gracias. bueno, te voy a contestar. Mira, Kiko Rivera lleva 6 años limpio,
según él. A mí más no o me salen menos. las cuentas si después de la Bueno, herencia es envenenada igual, tuvo su 4, recaída, como dijeron. 3, 2 o 1. No, Claro, no, me, dan, las cuentas, me dan igual los años. a mí no. Recaídas ha podido tener, vale. Yo le tengo que comprar ese relato porque él lo cuenta libremente y yo soy libre de creerme. Sí, pero en ese mismo plató pero me lo que su creo. peor recaída fue después de la herencia. Ya, pero me lo creo. Que no son 6 vale, años. Vale, pero luego él ha dicho que vuelve tal, está haciendo una vida sana, Eso yo no pongo en duda. hace deporte, no sé No qué. pongo en duda tal. y se le Bien. ve, además que está bien. En ese interín, creo que le ha dado tiempo para recomponer la relación con su hermana. Total. No de forma abrupta, en 6 días, en 7 días, En 7. porque resulta que me está cayendo el diluvio universal En un plato. por las declaraciones que he hecho. Primera cosa, por la que ese perdón lo pongo un poquito en duda. Pero bueno, se lo concedo. Yo también. sin Dos, que nadie me, sin que nadie dos. me malinterprete, Cuando tienes memoria. habéis defendido, yo defiendo, de cómo una niña que quiere recuperar a su madre es compatible con el relato Bien. tan tremendo que lo hace en un plató. Entonces, si me lo permitís, Puedo yo acabar, intento escucharos, pero después os liáis entre Pero- vosotros no, no, mismos. yo no me lío, María, no. Sois muy Fíjate que no, contradictorios. fíjate que no me lío. Bueno, pero como todos los Fíjate que no me lío. Yo contradictorio. Porque fíjate si no me lío. Sí, te que lías un poco. no, fíjate si no me lío. Que cuando sabía que Kiko tenía ese problema, le pasaba la bayeta por encima de todo lo que podía. Porque sabía que tenía ese problema. Pero aunque te quites Dos, el problema, tú lo dos, ves capacitado dos. para coger y explicar de manera contextualizada Dos, y correcta dos, lo que la situación que ha atravesado Dos, desde que es dos. niño. Sí, sí. ¿Tú lo ves? Dos. Pues que Cuando, si no lo Kiko, está, tampoco está para corregir el plato de los demás. cuando Kiko tenía ese problema, se produjo, por ejemplo, su comparecencia en plató poniendo a su hermana a caer de un burro. Y dio la casualidad, y además lo reconoció en el plató, Y te nombraron. que además me nombró Lidia, Sí. y reconoció aquel episodio donde yo le digo, levanta el pie, tío, que es una niña, que creo que te estás pasando, y me dice, mira quién está al teléfono, mi madre, y lo que hago es obedecer. Pero ¿a qué estás contestando? Que tiene memoria selectiva. La tiene. Porque cuando tienes Hombre. memoria para acordarte de que tu abuela tosía y tu hermana no le dio, o se levantó a darle Él un vaso hace de agua. un relato de una casa donde hay muchas personas y circunstancias que confluyen. María, Kiko. un relato Es que de interesado. verdad. Ya me matas, Un relato María, interesado. no. Oye, yo os digo una cosa, De verdad. vosotros, mira, yo os voy a hacer Yo un agradezco ejemplo. que haya pedido Tú perdón, tienes pero no hermanos, me lo creo. tú Sí, tienes sí, hermanos. sí. Yo te garantizo a ti que la misma anécdota contada por ti y por tu hermano no es la misma. Me da Eso absolutamente seguro. igual, Seguro. pero si yo te estoy relatando Que sí, un pero si episodio es que de eso te lo violencia compramos todos. y mi hermano me pide Pero que- perdón en un plató, Pero me va sí, a costar eso, creerlo. es que eso ya lo doy por hecho, pero eso ya lo doy por hecho, pero me María. dedico en una industria Uy, que me la- donde todo lo realizamos a través de un plató. Vale, Pero vamos María, a ver. pero entiéndeme que Y donde todos han pero cobrado ese por perdón- contar historias. Ese perdón está bajo un cheque, María, no está, no, Pero ¿a claro, que lo hubiese hecho pero antes? yo la Pues por eso si tú me para mí, preguntas, entonces no sé la perdón denuncia real. de Isa Pico, un cheque por medio, no tiene el mismo valor que una mujer que va a denunciar a una comisaría. No, María, porque espero que ese perdón se lo haga antes No, de porque la no me entrevista. contestes. Si para ti el cheque es importante, la denuncia en un plató por parte de Isa con un cheque por medio tiene valor. Para mí la denuncia de una persona que De Isa. relato de Isa en ese momento tiene valor en un plató y en una comisaría. Totalmente. Y yo El también estoy de perdón acuerdo. De un agresor, no. El perdón de un agresor no tiene No, validez ninguno. porque Por hay lo que tanto, redimir- tú no tienes la necesidad No. de ver la entrevista Mira, esto no- porque está condenado por delante. no, yo no estoy de acuerdo contigo. María, yo quería ver la entrevista. No estoy de ¿Qué? acuerdo. ¿Por qué Que no no, que estás no. de Porque, acuerdo? porque tú, a ver, ¿para qué quieres ver la entrevista? Si hay un cheque por medio y pide un perdón, ¿para qué la vas a ver si está condenado Kiko para ti sin pedir perdón o con perdón? Pero ese perdón se lo ha hecho antes de la Que entrevista. te digo, ¿para qué ves la entrevista? Si yo te digo, ha pedido perdón y cómo ha cobrado pasta, tú no te lo vas Te a soy creer. sincera porque veo la entrevista, porque ¿Por qué? tengo que venir aquí y tal, pero yo hay parte que no me la Él- creí él- porque siempre era un él- sí, pero el pero. Él da, A ver, María, él por da a favor. entender, en un momento dado, da a entender Tiene un discurso que muy se ha podido estudiado. producir ya ese perdón o ese acercamiento en privado. Después del scoop, Sí, dice. sí. Es que eso es importante. Pero claro, porque ha pero- leído las eso es lo que tenía que críticas. leer. exacto. Pero yo Igual digo, que cuando habla del sexo y dice, pero- uy, me estoy pero pasando, yo digo, voy a frenar, que si creo nos que no debería creemos a estar hablando Kiko, tanto. que Sí, yo no en el digo tema- creérmelo. No Después de digo una en un publicidad. Pero tema. le ponéis una en el puntilla tema- en el- desde una mentalidad en el tema- y desde una educación que él no tiene. Oye, de Ostras, verdad, Kiko, es que ya, tú no tienes pero esa podré educación. reclamar- A ti te han dicho en pero- tu casa que las mujeres son inferiores que las mujeres, pero los sí, hombres. pero si me parece mal una actitud que un señor va a comentar públicamente sobre su vida, podré entrar con el Sí, bisturí. sí. Gracias.
Entonces, digo, claro, es que lo que no voy ¿de dónde es te viene esta a sacar un confianza hisopo ahora? y a bendecir ahora Porque el me plató parece de viernes. un chaval limitado. No tanto. Por circunstancias Pero, pues, educacionales. es que a mí muchas veces me ha parecido porque muy retorcido. Pues a mí cuando también. me parece. Muy retorcido. A ver, Pero muy es inteligente. listo para poner el cheque. Y yo no soy Pero una que ya no te voy ni al cheque, María. Escúchame, tú sabes, yo pienso, si a mí me hubiese engañado mi madre me hubiese engañado. En todos los niveles del mundo. Si nunca me hubiese asistido a mí teniendo problemas de droga. Si me hubiesen dicho que el hombre es inferior a la mujer desde que yo mamo y tengo. Si me separan de mi familia, de mi padre, porque son malos. Y tengo ahora casi 40 años. Ostras, me quito el sombrero con vosotros, que soy súper la leche. Que no. María, pero no digas Pero eso. Yo si conozco siempre gente que hemos- la pasa muy mal y no es siempre mala hemos persona por entendido- la vida, María. Siempre hemos entendido Es que- Kiko era una víctima. De verdad, Y yo lo ha por lo sido. menos. Y mucha gente como yo. lo ha La propia sido. entrevista se lo dicen, que ha sido una víctima más de su madre. Y lo ha sido. Y lo hemos entendido así, de su madre, de su hermano, del Sí. Y él lo tío, verbaliza Del tío. de su Con otro sus hijos. tío que se está quedando fuera, pero que es un auténtico cabrón, de la abuelita, de todos. Bien, incluso de Anabel, por tibia. Sí, aunque Yo sea eso amiga no te- tuya, yo eso no te lo- también. que no es mi amiga, que yo no me voy a tomar Bueno, un por lo que sea. Pero que no te compro esa Por lo que versión. sea, vale, sí, ya. Vale. Vamos a ver. Es que... De verdad, si yo le compro el relato a Kiko y me dice Kiko que es un tío que está limpio desde hace no sé cuántos años, Que que eso haya nos podido alegramos tener una mucho. recaída, que ha remontado, que tal, y se lo compro, ojo, sé que sí. lo repito, se lo compro. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Puedo terminar. Sí, tienes razón. Vamos a ver, un tío ya que ha normalizado su estado mental, su Ya estado su de terapia, salud, que se nota su mucho. actitud, que ha ido al psicólogo, Sí, y se le que nota sigue en el tal. discurso. ¿Por qué sigue manteniendo esa distancia, esa falta de empatía, esa falta de cariño y ese desprecio por su hermana? A ver, ¿por Un señor que ha verbalizado públicamente el trato Pues yo estoy- que esa criatura ha No lo he recibido percibido. en su casa, que ha verbalizado, además porque luego decía que no, pero yo lo juro por mi madre, que quien me dice que la llaman Machu Picchu a esta chica es él. Y se lo pregunto en publicidad. Y entonces dentro No, de la y herencia en la herencia envenenada lo cuenta. no lo Y él cuenta, pero se no queda callado. contesta, Ya. pero lo da la callada por respuesta, con lo cual está firmando. Bueno, es lo y que que había Kiko, estar apelativos limpio xenófobos, de las también lo drogas, reconoce. estar limpio de las drogas no te otorga el poder solventar los problemas de la infancia. Pero si no son problemas de la infancia, son problemas yo del ya presente. yo ya no tengo problemas con las drogas, entonces yo ya tengo de repente una coordinación y una visión cultural de la vida y de la educación. pero Kiko escúchame, Rivera entonces, entre- es una persona que le quedará, probablemente nunca lo consiga, mucho recorrido para entender y contar las cosas como debería de contarlas. Porque yo hubiese dicho, mi hermana era una persona muy rebelde, provocada por una educación absolutamente censora, o como se dice, incluso Opresora. machista, opresora. Pero, Castrante. pero vosotros os quedáis, es que dijo que no era Santa Teresa de Calcuta. Y digo, y vosotros no tenéis la Pero, María, capacidad. no te estoy pillando el rollo para nada. Entonces, entre el comodín de las drogas y el comodín de la infancia, ¿Kiko tiene vía libre para todo? No, si no es cuestión de vía libre, pero yo sí que he notado un avance en él, que yo... ¿Qué avance? Yo le he notado en alguno de esos planteamientos que ha ido a yo en el terapia y se le discurso sí nota. que ve- Pero en cuanto rascas un poco, sale el María, Kiko de pero que siempre. a la que se le lleva la contraria salía Joder. esa soberbia y ese por ahí, ¿Cómo ¿no? trató a Que Lidia? dominaba Como a una todos los mierda. colaboradores. ¿Cómo se enfrentaba con Ángela cuando le iba a la Con una contra? Como una mierda. Insua, ¿estás diciendo Perdón, es que verdad, es verdad. Kiko Rivera tiene una doble cara? No, un discurso preparado. Tiene la de siempre y una capita dorada por encima. Y en cuanto rascas un poco, la capita dorada se va y ves al tipo de siempre. El chungo, el maleducado, el que se enfrenta con el que tiene delante sin una de la razón, el que deja a una compañera mal porque dice que no le perdona no sé qué, que a cualquier otro sí. O sea, un tío déspota y soberbio y pagado de sí Pero mismo. tú te crees que si él tuviese, y de verdad que no te estoy llamando Pero es que yo tonto, no veo a un si idiota tuviese, cuando veo a no, Kiko. si él tuviese dos dedos de frente, ¿tú crees que no es capaz de filtrar algo que a mí me escandalizó, que es el momento este de, es que si me hubiese perdonado los cuernos, probablemente, o sea, es que él es tan sumamente vaca del campo,
¿Me estás entendiendo? No, porque que es lo que ha no mamado, tiene una María. capacidad ¿cómo te puedo explicar? Él no tiene una orientación ni una base Pero que no es una cuestión en ese de- sentido. Claro. Y cuidado, un respeto a las vacas. María, ¿Qué? María, son las 6:09 de la tarde. Uy, sí. Creo que Claro, ya, es que lo de Cayetano. Fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. Es fuerte. Fíjate, él considera que no es personaje público, pero mira, tiene ese problema. Sí. Ah, vale. Kiko Rivera. Sí. Kiko ha hablado de Irene y Guillermo y de Irene, fundamentalmente. Y por otro lado, Irene ha compartido unas fotos con Guillermo en su primer viaje por Roma. Escucha, ¿y podías decirlo en italiano? ¿Todo eso? Spaghetti. No, pero espagueti, ¿qué? No, que no lo sé, que no sé italiano. Di primo viaggio insieme. Primo viaggio. Primo viaggio insieme. Romantico. Primer viaje. Tutto. Tutto junti. No he sido el marido perfecto. De los 11 años de matrimonio, 9 han sido horribles porque yo no estaba en mi mejor momento. Irene ha tenido muchísimas más razones para dejarlo conmigo que yo con ella. Todo hubiese sido más fácil si Irene no me hubiese perdonado la primera infidelidad. Este verano ha sido complicado porque el matrimonio ya estaba más que roto. No teníamos comunicación y dormíamos en cuartos separados. Éramos una mezcla de compañeros de piso y madre e hijo. Todo era demasiado frío. Fueron meses de esta situación. Ya no teníamos ni discusiones, no importaba nada. El primer paso para sentarnos a hablar lo di yo, y luego Irene dio los suyos. Al hacerlo le quité un peso de encima a Irene. Convivir después de eso fue muy difícil, porque intentábamos disimular por las niñas. No tuvimos ningún acercamiento, pero tuve dudas de si estaba haciendo lo correcto. Cuando empiezo a ir al psicólogo empiezo a ver mi matrimonio desde otra perspectiva. Empiezo a sentirme mal porque pensaba que Irene tenía la llave de mi infierno, en el que están todas las cosas malas que he tenido en mi vida. Darme cuenta de que la llave la tenía yo es uno de los detonantes de nuestra relación. Yo soy la única persona que se ha salvado de las adicciones, aunque Irene me haya acompañado. Al ir al psicólogo comprendo el dolor que ha sufrido Irene por algunos de mis actos y considero que uno de los mayores actos de amor que hay es dejar que la persona que quieres sea feliz. Discrepo con Irene en las cosas que dijo en televisión, porque eso es lo que la gente quería escuchar. Yo también he hecho cosas buenas y la he ayudado mucho. Creo que eso también debería recordarlo en algunas ocasiones. Irene y Guillermo se conocen desde hace 6 años. Me enteré de su relación por la prensa. Entonces me mandó un mensaje y me dio explicaciones. Creo que Irene se dejó pillar por la prensa. Cuando salieron las fotos de ellos cenando le pregunté y me negó que tuvieran nada. Es por lógica que Irene tuvo que hablar desde antes del divorcio con Guillermo. No quiero que Irene se moleste por oírme hablar de Guillermo. Uno no sabe cómo acertar ya. Lo único que me importa es que Guillermo tenga una buena relación con mis hijas si es la persona que va a estar con Irene. Gracias Roma por estos días mágicos, sumando momentos juntos con mi amor. Para mí, la felicidad es una mente tranquila y sentir que, sin tenerlo todo, no me falta nada. Pues qué bonito. Lo que pasa es que Kiko en la entrevista no fue del todo sincero ni quiso mancillar su imagen. Pero sí dio a entender que la relación de Irene y Guillermo venía de antes. ¿Y crees que si lo hubiese verbalizado de verdad, o sea, si hubiese dicho algo que además es que tiene toda la lógica en un matrimonio roto donde no tienes relaciones íntimas, donde no duermes con tu chico, si lo hubiese dicho, ¿crees que hubiese mancillado la imagen de Irene? No, la suya propia. A la de Kiko. Claro, lo que el macho ibérico entiende que puede ser ofensivo para él. Ah, vale. Entonces, oye, es posible, no lo sé, hombre, parece un poco raro que se enamoren tan pronto. Bueno, en el escudo ya lo dio a entender. Lo que sí me quedó claro es que, y lo entiendo porque es lo lógico también por otro lado, pero que tienen gatitos en la barriga el uno y el otro, Irene y Kiko, que no ha sido ni tan idílico, ni tan fácil, ni tan tal, porque No, la forma y en la que él además- hablaba con Sorna, Y él, en un no sé cómo y él hacerlo. cuando le preguntan, ¿has hablado
Irene de esto, del otro y tal, no, yo solo hablo De la cosa de no hablo de lo que tengo que hablar. Solo hablo de lo que tengo que hablar, que son me parece mis hijas. Y se le ve los gatitos porque dice, él no es personaje público y ahora Ahí, que se dé cuenta que eso es es. personaje público Ahora porque es Irene personaje dice que es público. anónimo, Eso es. anónimo, que en Y ningún cuando momento habla se ha de cerrado ella- las cuentas y que ya le está dando a las redes sociales, que parece que está encantado también. Y cuando habla de ella le hace este Perdón. reproche de ella también podría acordarse de todo lo bueno que he hecho por ella. Pues evidentemente sí, pero no va a un plató para contar todo lo bueno que has hecho por ella. Ah, muy bien. Es verdad. Hombre, si yo hago una entrevista, que es mi primera entrevista después de separarme, y voy a un plató para No, decir sí. todo lo bueno que ha hecho mi marido por mí, Que pues sí. me dices, chica, Pero ¿te contrata para eso? yo estoy de acuerdo con él en algo que es pura intuición, ¿eh? Pero cuando yo vi las fotos... No, parece que estás de acuerdo en mucho. No. Bueno, es riverista. No entremos en el... Cuando... No soy riverista. No soy. Bueno, soy riverista, bueno, sí. Cuando vi las portadas de las primeras fotos de Irene y de Guillermo, Sí. que es verdad que hay profesionales que trabajan muy bien y la calidad no implica que sea estemos de algo acuerdo, pero yo sí que comparto que se dejaron hacer. Sí, lo dio a entender, ¿no? Lo dijo. Yo no, pero bueno, Pero en plan me que les puedo... sacaban Pero problemas, no en plan de que te les llamo y sacaban hazme problemas, fotos. Él lo que dijo en la esto se puede entrevista. Él entender, dijo- que ya se lo encuentre y ya dijo está, y se ahorra un problema. Que la primera les había Sí, pillado, pillado. Que luego se y habían que la dejado segunda pillar. era un robado Sí. pactado. Sí, lo dijo. Y lo dijo para... pues yo lo de porque- pactado no lo sé. Sí. Sí, lo dio a entender, Lo dio a ¿no? entender. Que se habían Vamos. dejado que pillar. había- Sí. eso es Que un tú robado sabes, pactado. dijo, Y tú no sé sabes qué cuándo te colaborador siguen y le dio cuándo la no. razón. No. Sí. Que tú te dejes hacer, Kiko, no es lo Joder, mismo es un de- robado pactado. No, para mí un robado pactado Para es mí pactado Kiko. es que te lo llevas Voy a- a las 7 de la tarde al bar de allí, escóndete. Y para mí es, no tengo nada que esconder, que me hagan y que salga. No, es que no da a entender eso él. Él da a entender que se entera de que les han hecho, porque puede haber un soplo de una agencia, de una revista, de lo Sí, que por sea. la revista. Bien. Y entonces, para que saliera ese mismo día, el mismo miércoles o cuando fuera, ellos se dejan coger, y tú para dejarte coger, lo único que tienes que hacer Es no es esconderte, llamar a ¿no? tu periodista, a tu reportero de cabecera y decir, A mí me han "Oye, hecho, yo me he me dejado, voy al parque". yo me he dejado hacer y además eso ha provocado. Eso no es lo mismo. No, yo me he dejado hacer en la playa porque los veo y no me escondo y no pacto. Pero esto lo que él Sí, cuenta es que buscan el penalti. Vale. A ver, aquí hay otra historia más que va a crear debate. ¿Más? O no. Es que Guillermo, que es verdad que Irene hace unas semanas reivindicaba que era una persona anónima, está empezando a realizar publicidad como consecuencia de su popularidad. Mira, ahí lo estamos viendo. No, eso es un tratamiento de belleza, ¿no? Sí, Y que muy pone- mal, porque tendría que ¿Es marcar él? que es Publi. Es él, Lo sí, pone. Guillermo pone, sí, está etiquetado como Guillermo Green. y es una colaboración que... Y... Bueno, pues Ya, yo pero creo que que no ha vale lo de- descubierto las mieles Claro. de la popularidad, que no le va a hacer ascos, lo cual es bastante indicativo de lo que decía Kiko, es decir, Claro, en eso olvídate, ya estoy no muy eres de un acuerdo. personaje Sí, privado. Tal cual. No tiene notoriedad pública solamente por el hecho de Y estar se le con ve Ricky encantado Martin. con ella. Que No, yo pero- lo pero repito, ejerce, es que está ejerce. encantado Sí, desde sí, sí. el Yo no veo a Tito minuto uno. Agustín sacándose tratamientos en Instagram. Bueno, pero yo prefiero... Bueno, es que es otro debate. Sí, no, es que no. ¿Qué prefieres qué? No, que yo prefiero... esto no me provoca a mí ninguna reacción y a mí, No, lo que sí, me está provoca tu reacción es la derecho. gente que va por detrás. Sí. Sí, sí, sí. Pero vamos Pero a hablar bueno. con un experto en redes sociales que se llama David Montufo. ¡Ay, David! ¡Qué alegría! Claro. ¿Qué tal? El chico Buenas comenta. tardes, ¿cómo estáis? Pues claro, la pregunta es, no sé si es obvia o no, pero está claro que su popularidad ya la está aprovechando de alguna manera. A ver, sí, totalmente. Si analizamos un poco las redes sociales, podemos ver que, bueno, ahora mismo está casi llegando a los 14.000 seguidores y hemos visto cómo ha habido una evolución en sus publicaciones. Si vemos las publicaciones, él empezó a publicar en 2016, si no me equivoco, y de allí para aquí las publicaciones han sido muy distanciadas y hemos visto que desde marzo de este mismo año ha empezado a intensificar sus publicaciones y también el contenido personal. O sea, antes el contenido que él subía era un contenido personal, como una persona cualquiera que no es popular, no hago pues de sus viajes, de sus escapadas, etcétera, etcétera. Y ahora mismo el contenido que está subiendo desde este verano para aquí
es más de su profesión, es decir, pues contenido de su empresa, de lo que está realizando ahora, y en los últimos meses también con Irene. Han subido las visualizaciones de sus publicaciones desde que, pues en estas últimas semanas, lo que es correlativo a que se ha hecho popular. Sí, dime, María. No, pero claro, vamos a ver, porque aquí, claro, la visión de cada uno, lógicamente, es diferente y es maravilloso eso, la diferencia, pero ¿para ti implica un aprovechamiento de las circunstancias? El hecho, si tú analizas las redes sociales y ves que hay un cambio de conducta con independencia de que cobre, o sea, simplemente una colaboración a cambio de subir esta imagen, ¿es un aprovechamiento de la situación? A ver, ¿es un aprovechamiento de la situación? Sí, o sea, evidentemente, porque está en un foco mediático y lo que antes no podía hacer porque no era popular y no podía hacer colaboraciones, ahora lo está haciendo. Pero ojo, yo creo que sea un aprovechamiento no implica que sea algo negativo. Eso. ¿Y por qué crees que...? Quiero decir que se está... Porque es que eso es importante, ¿no? Porque mi compañera Ana Gurgui lo ve de una manera bastante diferente. Pero ¿por qué está el matiz de que no tiene por qué ser algo negativo? Hombre, yo creo que no tiene por qué ser algo negativo porque la situación es que él está con Irene, que es un personaje popular, y por lo tanto eso conlleva que él pueda realizar esto, pero no es algo malo. David, pero ¿no te parece un poco precipitado que hace un mes que salió la portada que ya está haciendo, yo entiendo, un Íñigo Nieva que ya lleva tiempo con Tamara, pues que se aproveche de la situación y de su estatus mediático, pero es que no hace ni un mes que el tío ya, o sea, de hecho cuando salió en la portada ya estaba haciendo publicidad de su césped, que está muy bien, pero esa mente tan calculadora de ahora voy a meter la publicidad y me voy a aprovechar, a mí como pareja me llamaría un poco la atención de decir, oye tío, córtate un poco, y por cierto, estarás conmigo, que tendría que, ya que quiere ser influencer, marcárselo de las publis y collabs, que lo tiene que marcar, que le pueden denunciar. Que también para mí la clave ya no es tanto la premura entre la portada y esto, que efectivamente pasa por tiempo. A mí lo que más me choca es que Irene mantenga y defienda que este chico pues es un chico anónimo, porque yo creo que es el primer anónimo que veo que hace publicidad. A ver, es cierto que no es anónimo, pero aunque no haga publicidades, porque es que yo insisto, a mí me lo explicó un abogado cuando empecé a trabajar en televisión. La persona que está contigo tiene notoriedad pública, lo que no implica que se pueda indagar en su vida privada. Es decir, por separado, él no se le pueden hacer fotos, y una vez que va conmigo, y la consecuencia de estar conmigo, y mira que no somos nadie, se le puede hacer fotos. Yo creo que esto no da pie a nosotros en rascar en su vida personal. Hombre, María, yo en el momento que tienes el perfil abierto, que te estás aprovechando de tus seguidores, de tener que estás con una persona que lo comparte todo con Irene, todo su buongiorno que he visto en Story ahora, yo creo que entras un poco en la escala de poder indagar y de que te apetece ser personaje. Si yo veo a una persona con las redes sociales cerradas, que no quiere posar con ella, que no quiere compartir los viajes, yo entiendo que no entres, pero él está encantado. De hecho, mira a sus seguidores y sigue a mucha prensa, sigue a muchos periodistas, o sea, le va la salsa. Al menos desde lo que se ve en sus redes. Dime, te escuchamos. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Ana en esto, porque, o sea, en el hecho de que ella empiece a realizar una colaboración, porque una cosa es que él publique fotos con Irene, ¿no? Que a lo mejor dices, ya es llamativo porque ya te estás exponiendo a que la gente pueda o publicar, y más teniendo un perfil público, pero ya en el momento en el que tú sobrepasas el límite de hacer una colaboración, que no es nada negativo, pero... No, pero lo encuentro un poco precipitado. Ya estás abriendo puertas a decir, me quiero mover en este mundillo de redes sociales y por lo tanto estoy lanzando carta blanca a que se pueda hablar de mí. Yo estoy más en que además, o más a más, como dicen en Barcelona, ¿verdad, Ana? Sí. Si sale tu exmujer contando las barbaridades que ha contado y tú o tu entorno dais contestación a eso, ya estáis entrando en el juego de Oz y de Coz. A mí me parece muy bien que el tempo condiviso ese que ha tenido en Roma, pues lo publique, lo explicite, diga lo mucho que se quiere. Yo creo que hay una sentencia referente a una persona hija de gente muy conocida, que contesta a través de las redes sociales, que hace colaboraciones, que hace publicidades, y ante un problema judicial, por el hecho de no sentarse en un plató y no estar en una revista posando y cobrar por ello,
perdió nuestro compañero o nuestra Que de hecho Guillermo la sigue, por cierto. No sé si María. es el mismo caso. Que por cierto, María, Guillermo la sigue a esta persona que tú estás Bueno, a diciendo. ver, hablo de Julia Janeiro, si es que Sí. no tengo por qué esconderme, ¿sí? Entonces, Es un no caso- sé si es el mismo caso, No es el mismo. pero sí que es cierto que las redes sociales no es el hándicap como para decir abro tu armario. No, pero depende de la actitud que tú tengas en las redes sociales. Es que hace publicidades, es decir, es que verdad. claro, vamos a ver, si tú estás vendiendo tu intimidad, tu amor, tus emociones, tal, y es desde un perfil público, como puede ser el de Irene Rosales, yo puedo comentar eso, Claro. no hay ningún A problema. comentarlo no. Ningún problema. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Claro, y cuando salió Claro, pero no te da dio pie, mensaje. al menos en el caso que estoy diciendo, insisto, en rascar en la vida personal de él. Es decir, claro que yo puedo hablar de Julia Janeiro y puedo decir, ha comprado 4 lápices y se ha puesto un bikini verde. Claro que sí, pero si se echa una pareja... Bueno, yo te digo... Bueno, yo te digo que tengo no lo sé. sentencias, 2 favorables a esta mi persona, como diría la otra. Gracias, David Montufo. Yo tengo... Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Yo tengo sentencias favorables hablando del marido de Chayo Moedano, porque estaba denunciando una situación irregular o algo y que tenía que ver con su vida privada, pero como públicamente estaba denunciando una cosa irregular, pues se me absolvió incluso sin presentarme al juicio. Y aparte, Irene se queja de no indagar en el pasado de Guillermo, pero por lo que tengo entendido, la expareja de Guillermo se ha puesto en contacto con periodistas, con lo cual, con la que se tendría que quejar es con la pareja, la expareja de Guillermo, que tal vez la otra parte también le El interesa. periodista está Claro. en todo su derecho de hacerse eco totalmente. de lo que le dice un tercero. Que tal vez no le interesa que salga su pasado, pero tiene muchas ganas de hablar. Sí, es interesante Sí. todo esto. Y súper interesante lo que va a pasar esta tarde, porque son las 7:07 que es interesante y es tu Cayetano conversión. Rivera debe estar muy entera. No, mi conversión no, me puso A ver si vas a hablar de Fran Rivera ahora de Cayetano Rivera. o de Fran. O de Digo, que Francisco. te has convertido al riverismo. No, me convertí al riverismo. Lo que pasa es que me puse unas gafas que La de Llorente. que me había La de Llorente. que me permitieron ver. Amarilla. Es que iba a decir algo muy insolente. Hay 6 No, porque no os lo Dilo, María. merecéis. No,